Bueno, vamos ya a la tercera hora, camino de la tertulia. Vamos a ver si podemos hablar con Badalona, a ver si, como hay muertos de por medio, levantan la censura los déspotas de Génova, los despotines de Genovín. Y vamos a contarles en primer lugar cómo está el tiempo. Hoy viene otro frente, pero más fuerte que el de ayer, que va a barrer la península y llega hasta las Baleares. Es decir, que este es un frente de lluvias mucho más serio y va a haber lluvias muy copiosas. Y hay además alerta amarilla en bastantes provincias por rachas muy fuertes de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Sobre todo en la costa. Ya saben, carreteras costeras con lluvia y con viento pues tienen mucho peligro. En Madrid ahora está lloviendo, pero bien, y más que va a llover en estas horas venideras. Llegaremos a unos 13 grados, porque cuando llueve siempre suben las temperaturas. La máxima, de nuevo Santa Cruz de Tenerife, ayer 22, hoy 23, y la mínima, pues Teruel, hoy en solitario, 0 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a tratar de contarles, y luego en la tertulia ahí con Santiago González, con Vieito Rubido, vamos a tratar de explicar por qué ayer aparece el presidente del gobierno en una entrevista que dentro de poco las va a tener que dar en una cheslong, o bien en la bañera de su casa, y que vayan ahí a frotarle la espalda pues los siervos periodísticos que lo acunan. Nunca ha habido un caso de servilismo tan absolutamente abyecto como el que vemos con este tiranuelo psicópata, porque no carece absolutamente de empatía con otros seres humanos. El único ser humano con el que tiene verdadera empatía es él mismo. Pero ayer en esta entrevista, masaje, que ya digo, sería mejor que lo diera en la bañera, porque además yo le veo a Piqueras, está como ha perdido un poco afición. Es como esos mayordomos ingleses que no acaban de despedirse nunca. Pues hombre, en la espalda, con sales, queda muy bien el baño y tal, pues ahí lo veo. Pero ayer estuvo pues mal. ¿Por qué? Porque lo que trataban era de explicar que este no es un gobierno nada comunista. Es más, que este no es un gobierno social comunista. Un gobierno compuesto por socialistas y comunistas no es social comunista. No, es que este gobierno es fundamentalmente comunista, presidido por un siniestro sujeto que es del Partido Socialista, partido al que se ha cargado, socialismo al que se ha cargado. Socialismo que como alternativa al comunismo se ha cargado. Porque el Partido Socialista de Redondo Urbieta o Redondo Terreros no queda nada. Pero nada es nada. Y del partido de Paco Vázquez, nada. Y del partido de Enrique Mújica, nada. No queda ni del partido de Felipe González. Es el que empezó el mal. Nada. Nada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si no hay Partido Socialista, pues el Partido Comunista. ¿Y qué es lo que tenemos? Hay que recordar que este tío ha tenido los peores resultados de la historia del PSOE. Nadie ha sido menos votado como candidato del PSOE que Pedro Sánchez. Nadie, nunca. Pero ni Rubalcaba, nadie, ni Almunia. Nadie ha sacado peores resultados que Sánchez. Y de hecho tenemos un gobierno básicamente comunista y separatista porque Sánchez no despierta el afecto de los españoles. Es más, despierta una mezcla de odio y de temor, ambos justificados. Pero ¿por qué sale el presidente del gobierno a decir que no es socialcomunista cuando está hasta defendiendo a Maduro? Ayer escuchábamos a la ministra de Exteriores diciendo que hay que escuchar a Zapatero. O sea, no a Guaidó, no a Leopoldo López, no a la oposición en Venezuela. No, al asesino, al genocida. Pero al que manda maletas de oro que protege el ministro de Fomento. Al jefe de Delcy Rodríguez. O sea, estamos ante un gobierno corrompido hasta el tuétano, pero hasta el tuétano, por ese triángulo terrible que es el de las Bermudas del narcotráfico, La Habana, las FARC, Caracas. Y ahí es donde habitan los que verdaderamente mandan en el gobierno. ¿Quién manda en el gobierno? Porque una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es mandar en él. Manda en el gobierno el que le da la mayoría. ¿Quién da la mayoría? ¿Quién manda políticamente? Los dos partidos comunistas que hay en España, la ETA y Podemos. El partido de la ETA, que ahora se llama Bildu, pero se ha llamado de tantas maneras, también se llamaba Partido Comunista de las Tierras Vascas, porque la ETA es una organización terrorista y comunista, valga la redundancia. Y Podemos es una organización comunista
hecha en Venezuela, pagada por Venezuela, creada y criada en Venezuela, que ha aprendido en Venezuela cómo se convierte una democracia en dictadura. Esto es así. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno que no ha cumplido todavía un año? Poner en marcha una máquina para destrozar el sistema constitucional español, lo mismo que hizo el gorila rojo en Venezuela, pero aquí mucho más rápido. Aquí han hecho en 10 meses lo que le costó 10 años al gorila, asesorado por los de Podemos, que entonces se llamaban CEPS, por los mismos, ¿eh? ¿Y por qué sale el presidente a decir que este no es un gobierno social comunista cuando está en manos de Otegi, cuando está en manos de Rufián y cuando está en manos de Pablo Iglesias? Entonces, ¿qué tripa se le ha roto? Algo ha pasado ahí. Ellos, que sí que tienen las encuestas de verdad, deben ver que se les ha visto demasiado el plumero. Que aquí los únicos que tienen un plan para destruir España son los comunistas, y que Sánchez no es más que el idiota, el tonto útil, el memo agradecido, el bobo que cree que, como todos los socialistas bobos que ha habido en la historia, que son muchos, desde Lenin unos cuantos, empezando por Kerensky, creen que pueden surfear la ola, como dicen ahora. Es decir, creen que pueden aprovechar la fuerza de los comunistas y manipularlos, y en un momento dejar de usarlos. Pero esto es como el que le pide dinero a la mafia y cree que luego la va a controlar. No, si tú le pides dinero a la mafia, estás en manos de la mafia para siempre. Dice, no ve, pero si le pagas... No, para siempre. Esto es lo que un bobo solemne, eso es, así le llamó una vez, la única vez que le echó valor a Rajoy a la vida, le llamó a Zapatero un bobo solemne. Bueno, pues este es un bobo frenético. Que las frenes, la cosa del cerebro que decían los griegos, las tiene muy alteradas. No hay más que ver el estado de su mandíbula, que cualquier día hará crack. No soporta que le lleven la contraria. Desde el día en que le dijo a Albert Rivera que su tesis era un plagio lamentable y que tenía que explicarlo y pedir perdón y tal, que estuvo a punto de rompérsele la mandíbula, y le dijo... ¿Te acordarás? Y efectivamente se ha vengado. Aparte porque Rivera lo hizo todo mal después. Pero es un tío que tiene una mala uva y es más malo que un dolor. Pero al lado de un comunista es un bebé. Es un bebé. Esto hasta un socialista elemental lo entendería. Pactar con los comunistas es pactar con la mafia. Y si pactas con la mafia, estás siempre en sus manos. Siempre. Dice, pues lo he hecho vicepresidente, peor, le has dado más poder. Pero si le he dado 5 ministerios, peor todavía, le has dado ministerios, nada menos que el de trabajo. Darle trabajo a un comunista, que lo que busca es que no trabaje nadie, que dependan todos del poder. Venezuela. Pero que es que el modelo es Venezuela. Entonces, claro, el problema es cómo le haces leer algo de historia del comunismo a este mendrugo autosatisfecho, satisfechísimo de haberse conocido, don Espejo. ¿Cómo le dices que lea algo de historia del comunismo si fue incapaz de redactar su tesis doctoral y hasta su biografía, que se la escribió Irene Lozano, una traidora de UPyD, por cierto? Bueno, vamos con lo de ayer, porque el hola de nuevo, presidente, porque esto no es aló, presidente, es hola otra vez, siempre en la tele, presidente, sale más en la tele que Fernando Simón, y con el mismo resultado astroso. ¿A qué viene negar la evidencia? Luego recordaremos la evidencia. Insólita entrevista la que concedía anoche el presidente del gobierno en Telecinco, en la que defendió la legitimidad de su gobierno, su compromiso en la defensa de la Constitución y su defensa de la monarquía. Pedro Sánchez dejó claro que su ejecutivo nada tiene que ver con los regímenes comunistas y descartó cualquier parecido con el chavismo de Venezuela. Descarta también que se le llame gobierno social comunista. Lo que hay es un discurso de odio, es un discurso irreal, que se está proclamando por parte de determinadas fuerzas políticas. Y esto lo estamos viendo en algunas tribunas políticas, también en algunas tribunas de medios de comunicación. Estas son suposiciones lunáticas que nada tienen que ver con la realidad que viven los ciudadanos. Aquí estamos hablando de supuestas dictaduras soviético-bolivarianas. Gobierno social comunista. Gobiernos social comunistas que no sé qué régimen van a traer. Yo llevo ya gobernando casi 1000 días en nuestro país. España no se ha roto. No hay una dictadura,
no han venido los bolcheviques, por supuesto tampoco va a haber una dictadura franquista como están apelando algunos. No, no hay ninguno que pida una dictadura franquista salvo vosotros que os la inventáis. Pero claro que están los bolcheviques. Vamos allá. Yo entiendo que es difícil para un tipo tan soberbio tener siquiera la humildad de decir, no hagas el ridículo. No me refiero a Piqueras, me refiero a Sánchez. Que también. O sea, el jefe del Partido Comunista en España, se llama Enrique Santiago, lo exhumó ayer, porque aquí ya puestos a exhumar, vamos a exhumar todo. Unas declaraciones suyas de homenaje a Lenin, el primer genocida, el creador del primer Estado totalitario de la historia, donde decía un montón de mentiras, excepto una verdad, y es que él admiraba a Lenin y era su modelo. Y primero decía que cogió un Estado atrasado, un Estado feudal. Es mentira, era una república democrática, ya no había zares. El golpe de Estado lo da Lenin contra la democracia, que era republicana, de Kerensky, ya no estaba el zar, y además contra el primer y único parlamento democrático que se ha elegido en Rusia, la Duma de 2017, de 1917. Estoy ya dándole 1000 años, como los 100 días de la Anita de los 1000 días de la Moncloa. Y lo que hace Lenin es cerrar el Parlamento, lo mismo que ha hecho Maduro, lo mismo. ¿Qué hace Lenin? Provoca 5 millones de muertos de hambruna para tener a la gente sometida por hambre y al canibalismo. Y él lo escribe. Rechaza la ayuda exterior para ayudar a las víctimas de la hambruna. 5 millones de muertos. Y dice este Santiago, un tío que coge un país atrasado. Rusia era el país que más estaba prosperando del mundo, el país que más crece en la primera década, de 1900 a 1910 del mundo, es Rusia. Ningún país está prosperando tan deprisa como Rusia en la primera década del siglo XX. No había siervos feudales desde la mitad del siglo XIX. Al zar que los liberó, lo asesina un terrorista comunista. Pero no saben nada en la historia de Rusia. Pero decir, como cuando le pregunta, es un tío de Mongolia, es decir, uno de estos de Boye, de esta gentuza, que no debería estar ni en el Colegio de Abogados, ni en el Parlamento, ni en ningún sitio. Es más, no debería estar en España. Boye fue detenido y condenado por formar parte del comando de la ETA en calidad de carcelero, no sé si siervo, cedido, adjunto o cerebro, me da igual. Fue condenado a 7 años, o a 20 años, y cumplió 7, por terrorismo, por actividad terrorista con la ETA. Era el carcelero de Emiliano Revilla. Un tío así no puede estar en ningún país decente, ¿se entiende? Que se vaya a Cuba con Billy Toledo y esta gente. Pero bueno, este es el tío que manda en las revistas de supuesto humor. Y le pregunta, el mongolio de Mongolia, va y le pregunta, y entonces, ¿usted haría como Lenin? Porque he sabido que Lenin asesinó a toda la familia del zar. Es más, yo cuento en Memoria del Comunismo cómo mata a todo el servicio y hasta al perro. Ya, matar al perro ya es, ¿eh? Bueno, eso era Lenin. Un asesino despiadado. Pues sí. Dice, ¿y usted iría a la zarzuela igual que Lenin fue a por los zares? Pues sí, si se diera la ocasión, pues sí. Y a ver, Sánchez, ¿qué pensamos cuando el jefe de los comunistas en España dice que iría a matar a la familia real española? ¿Que hay comunistas en el gobierno o no? ¿Qué es Pablo Iglesias? Siempre ha dicho, yo siempre me he declarado comunista. Lo que pasa es que la palabra comunista no mola, la palabra democracia mola, por eso digo democracia, pero no hay más que escuchar a los que verdaderamente mantienen este gobierno, que son los comunistas de Podemos, los comunistas de la ETA, y luego los comunistas, que hay de todo en la izquierda. Es una mezcla de racismo y comunismo, es una mezcla casi peronista de fascismo y bolchevismo, que es el rufián. Bueno, hay que escuchar lo que dice Pablo Iglesias, que es el vicepresidente del gobierno, para que venga el presidente del gobierno a decir que él protege la monarquía, que él, pues ya, guarde Dios a la monarquía. Pero ¿cómo vas a proteger a la monarquía si mandas a tu segundo, y si no le mandas te manda a él, a atacarla todos los días?
Pero si os habéis inventado un complot de militares, que ha sido una operación repugnante de Podemos, para decir que en España Otegi, el pistolero Otegi, tiene derecho a hablar y 100 generales del ejército español no tienen derecho a decir que les preocupa el futuro de España, porque manda Otegi. Que a eso hemos llegado. Y a eso está ese ejército de lamelibranquios y ventosas y babosas que están dorándole la píldora todo el día al gobierno. Esto es lo que dicen sus socios. Parece que vamos a salir de este debate con los presupuestos aprobados y con la mayoría parlamentaria que hizo posible este Gobierno, consolidada y además reforzada, con grupos que han pasado de la abstención al sí. Siento decirles, señorías de la derecha, que van a tener gobierno socialcomunista para rato. Que hay un consenso, guste más o guste menos, dentro de la ciudadanía catalana para al menos votar en torno a la figura de la Casa Real, república o monarquía. Sí, los independentistas vascos queremos una ruptura democrática y una república, sí, una república propia. Pero también, señorías de Unidas Podemos, señorías del PSOE, también les ayudaremos si ustedes deciden romper con este régimen para construir su propia república. Creo que avanzar hacia ese horizonte republicano se traduce en una tarea muy clara para vosotros y vosotras. Y esa tarea no es defender al gobierno de coalición, ni siquiera es defender lo que hace Unidas Podemos en el gobierno de coalición. Esa tarea es construir una nueva identidad y un movimiento republicano de futuro. ¿Te enteras, espejito mágico? No defender al gobierno de coalición, defender lo suyo, que es lo que siempre han hecho los comunistas. Bueno, pero hay una cosa que está sucediendo y que se está utilizando, que es utilizar a Campechano como pim pam pum para atacar a Felipe VI. ¿Por qué se ataca a Felipe VI? ¿Porque ha robado? No. ¿Porque ha mandado de putiferios por el mundo? No. ¿Porque tiene una vida desarreglada? No. Las niñas golfean por ahí, no. La familia la más guapa de Europa. ¿Y entonces qué ha hecho de malo Felipe VI? Pues hombre, enfrentarse al golpe de Estado en Cataluña. Lo que no hizo ni el cobarde de Rajoy, ni el miserable de Sánchez, ni por supuesto la rata podemita, que dice que no le gusta que le llamen garrapata. Es más, se ha querellado contra uno por llama garrapata. O sea, él puede llamar asesino a cualquiera y él no puede decir que es el hijo de un terrorista. Y él presume de ser el hijo de un militante del FRAP, organización terrorista. O sea, este es el reino de la mentira y de la trola. Pero ¿para qué sirve Campechano? Hace, pero muchos años, y a mí me pusieron los mismos miserables que están ahora atacando a Juan Carlos, me atacaban a mí por pedir la abdicación de Juan Carlos. ¿Por qué la pedí? Porque cuando Zapatero empezó a pactar con la ETA de una manera vergonzosa, Juan Carlos se cayó. Y cuando llegó la ley de memoria histórica, que lo deslegitimaba a él y a la democracia, se cayó y la firmó. Y yo dije, cuando un rey, un jefe del Estado, está bajo chantaje por el dinero o por las tías, tiene que abdicar. Porque afortunadamente tiene un príncipe de Asturias, mayor de edad, formal, y que lo hará mejor que el padre, cosa que se ha comprobado. Bueno, ¿qué cosas me dijeron? Todavía un amigacho del rey, de estos que tiene el rey campechano, no el rey actual, me tuvo en los juzgados 10 años, Alberto Alcázar. Si cree que me voy a olvidar de eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo decía? Porque un rey no puede estar bajo chantaje. Y ahora Campechano que quiere volver a España. Y hay gente que es idiota, que es absolutamente idiota. Pues si quiere volver a España, que no se hubiera ido con Corina a Botsuana. ¿Quiere volver a España? Pues que se vaya de la finca de Alberto Alcocer cuando no lo vea nadie. Ah, que lo que quiere es entrar en Zarzuela. No, hombre, no. En Zarzuela ni por la puerta de servicio, que tuvo que abdicar de mala manera, que no pudo estar ni en la coronación de su hijo. Que en la coronación de su hijo se ovacionó a la reina Sofía, porque aquí no sé por qué se ovaciona a las cornudas. ¿Qué es Campechano? Pues un tío que hizo un trabajo extraordinario en la transición y luego se corrompió. Ni que fuera socialista, ¿verdad? ¿Y quién lo corrompió? Pues Felipe González. Pero claro, Campechano hoy viene muy bien para atacar a Felipe VI.
¿Por qué? Porque no se parecen nada a su padre y como no tienen por dónde meterle el cuerno y no le perdonan el haber parado el golpe de Estado en Cataluña, pues venga campechano. En las últimas horas ha confirmado la regularización fiscal de Juan Carlos I. En total 678.000 euros que implicarían gastos personales ocultos superiores a 1.200.000 euros. Zarzuela no se ha pronunciado al respecto. Sánchez cree que es la Casa del Rey quien debe tomar la decisión de si regresa o no a España. Respecto al chat de los exmilitares que se filtró el pasado fin de semana, coincidiendo con los homenajes a la Constitución, se ha conocido que tras la filtración se encuentra el teniente coronel José Ignacio Domínguez. Este trabajó para Pablo Iglesias y es íntimo amigo de su jefe de gabinete, el exgemat José Julio Rodríguez. Según Es Diario, el colaborador de Podemos trabajó estrechamente con la formación morada para la elaboración de su programa electoral. Yo este domingo escribía, vamos a ver, esto es una operación de manual que solamente algún general bebido puede no entender. El problema de los jubilados es que a veces beben y escriben tontadas. Y esto de los chats, que creen que son privados, los chats no son privados nunca. Los chats te los da Huawei o te los da Villarejo o te los da la Comisión de la Verdad. A ver si se enteran nuestros generales, que hay algunos que además de jubilados se han jubilado de la inteligencia. Algunos, no la mayoría. Esta es la típica operación de un topo que, como había un manifiesto de más de 100 generales, 171, entre generales y otros altísimos cargos militares jubilados, algunos recién jubilados, que por supuesto tienen contacto con los militares en ejercicio, naturalmente. Y antes de que saliera el manifiesto, lo que hacen es sacar el chat. ¿Quién lo saca? Pues un amigacho de Julio Rojo. Un sujeto que fue gemat porque le llevaba el bolso a Carmen Chacón y que inmediatamente después, sin haber salido del todo del ejército, y estaba cobrando de otro lado, y decía que en Cataluña tiene derecho a la secesión, que eso valía su juramento. El alacrano. O sea, un incompetente radical y un traidor a su juramento descarado. Últimamente hace de Celestino apartando a las novias o presuntas novias de Pablo Iglesias. Su última hazaña, que cuento yo aquí en el libro, es cuando apartó a Lilith Bestringe del patio de las Cortes, después de que saliera, que si estaba, que si no estaba. Bien. Y entonces llegó aquí el alacrano o Celestino, llegó a apartar a Lilith para que no le hicieran una foto, pero vamos a ver si no está delinquiendo. Pero además no dice Montero que ella se acuesta con quien quiere. O sea, ¿qué pasa? ¿No hay reciprocidad? Pero esa no es la cuestión. La cuestión de fondo es que con eso sabotearon el manifiesto. El manifiesto es de 171 altísimos mandos de los 3 ejércitos diciendo que están muy preocupados por la unidad nacional, por el desprecio a las víctimas del terrorismo y por el atropello al Estado de Derecho. Es que si no, no serían españoles. ¿Y qué pasa? ¿Que tiene más valor la palabra de Otegi que la de un general del ejército español? ¿Que la de 100 generales del ejército español? ¿Valen más 100 rufianes que 100 generales del ejército español? ¿Pues esto qué es? Bueno, esto es vivir en el reino de la mentira. Y el jefe de los mentirosos es el ministro del Interior, que se ha convertido en el primero de los delincuentes y el primero de los mentirosos. Vamos con Marlaska. Fernando Grande Marlaska mintió cuando hace unos días aseguró que trasladar a los ilegales a la península tendría un efecto llamada. La policía confirma que los traslados de los inmigrantes a Canarias han sido constantes, según les cuenta Libertad Digital, contando con la colaboración de la Cruz Roja para algunos de estos traslados. Se calcula que serían cerca de 2.000 los ilegales trasladados a varias ciudades españolas. Sánchez pedía empatía con los inmigrantes y señalaba al gobierno canario. Horas antes, la ministra portavoz decía desconocerlos. Desde el gobierno andaluz, Bendodo denuncia que el Ejecutivo Central les oculta información. Nos lo han pedido las autoridades canarias. Yo creo que hay que empatizar también con esa realidad y desde luego no solamente hablar con Marruecos, decirles que tenemos que luchar contra las mafias, contra el tráfico irregular de personas, sino también desde el punto de vista de los territorios, pues tenemos que ser solidarios con aquellos territorios que están sufriendo esa presión. Yo desconozco si el motivo, ¿no?, o las razones que se argumentan por parte de los ministerios es que no tienen esa información disponible o que no se haya producido ningún tipo de traslado ordenado, regular, desde las islas hasta la península, que también podría ocurrir esta última cuestión. El Gobierno de España no nos está avisando de estos traslados que previamente había negado. Hay que recordarle al Gobierno de España que está incumpliendo las normas. Sí, incumpliendo las normas, porque Andalucía
tiene limitada su movilidad tanto para entrar. Pero da la impresión de que en la Junta de Andalucía se caen de un guindo continuamente. Creen algunos, que si ellos no hacen bulla, pues los dejarán en paz, gobernar, que lo hacen bien y hacen Juan Bravo sus presupuestos estupendos y tal. Se equivocan por completo. Los comunistas no hacen prisioneros. La Junta de Andalucía será el siguiente paso en el caso de que cayera la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, la primera ayuda que tienen para cargarse la Comunidad de Madrid, pues es Pablo Casado. Pablo Casado, pues claro. ¿Qué creen que pensaban en Génova cuando Pablo Casado insulta personalmente a Abascal? Que al día siguiente Abascal iba a cargarse la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Andalucía, que dependen de los votos de Vox. Esa era la gran jugada, y así nos quedamos solos en el centro centrista del centrismo más centripeto y centripetado, y además porque somos... ¿Cómo somos, Teodoro? ¿Cómo somos? ¡Oh! ¿Cómo somos, presidente? ¿Cómo somos? Esta es la operación contra Cayetana, contra Abascal, y con Abascal caen la Comunidad de Madrid y Andalucía. El problema es que a Abascal le salió inteligente o patriota, como quieran ustedes, y no lo hizo. Y vino aquí a decir que no lo iba a hacer nunca. ¿Por qué? Pues porque Vox aspira a heredar los votos del PP. El PP insulta a los votantes de Vox, pero Vox, con buen criterio, aunque no lo hace del todo bien, espera heredar a los votantes del PP, cosa que está más cerca de hacer que lo contrario. Pero el problema de fondo es que aquí tenemos un gobierno de embusteros y delincuentes que delinque contra todas las normas europeas, contra todas las leyes españolas, que anunció el 20 de noviembre, el 20N, ¿qué día? El 20N, el propio Marlaska dijo que jamás se iba a producir lo que estaba haciendo esa misma noche. Ese mismo día en que Marlaska decía que nunca habría dispersión de ilegales por España, ese mismo día lo estaba haciendo él. Y lo saben perfectamente. Y anoche, pues uno del SUB, no sé si en el programa de Dieter o en el de Luis. No, en el de Luis. En el de Luis, porque además del SUB, que no es que sea o haya sido santo de mi devoción, pero la policía es la que se sabe estas cosas. Y dice, uy, empezó a citar ciudades, menos Teruel estaban todas. Claro, en Teruel metes a 100 y se notan tanto. A lo mejor te dicen, mira, llegan los de Teruel, existe. Que vienen todos. Sí, de Mauritania. Teruel existe en Mauritania. Sí existe en Valencia. Pero la cuestión de fondo es que este es el gobierno de la mentira y del delito. Este es el gobierno mentiroso y criminal de los 70.000 muertos que se niega a contar. El que dijo, el mismo psicópata del Espejo que salía ayer, dice, gobierno socialcomunista, pero si lo ha dicho tú, vicepresidente, van a tener ustedes gobierno socialcomunista para muchos años. ¿Qué pasa, que miente tú? No, es que les da igual la verdad. Es que les da exactamente igual. Es que mienten como respiran. Y ahí tienen a una derecha estúpida que se ha roto. En lugar de hacer frente común y decir ni una mentira más, fuera Pinocho, fuera de la Moncloa, etcétera, en lugar de estar en eso permanentemente todas las horas del día. En lugar de eso es, ay, qué asco me das, derechista, yo soy de centro. Lo que eres es tonto. ¿Qué creen? ¿Que Maduro distingue entre los que son más de centro, más de derechas o más de izquierdas en la oposición? No. Maduro los liquida a todos. Eso ha pasado en la oposición en todos los países comunistas. Al final se tenía más odio entre los disidentes que con el régimen soviético. Lo he visto en el exilio cubano, se ve en el exilio venezolano, ni les cuento el exilio chino. ¿Para qué hablar del de Corea del Norte? Los pocos que logran escapar. Por supuesto, ahí está la historia de la disidencia rusa, heroica, pero siempre dispersa, siempre atomizada, siempre penetrada por la policía. En fin, fatal. Necesito seguridad.
Guardián. Silvia, guardián. Un guardián. Pues lo tenemos de la mano de Securitas Direct. Nos descargamos la aplicación en el móvil y así en caso de emergencia siempre vamos a tener a nuestra disposición 24 horas al día a su equipo de profesionales que nos van a mandar la ayuda que necesitemos y nos van a acompañar siempre, en todo momento, mientras la esperamos. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900. Pues una pausita, vamos con los oyentes y a la tertulia. Veo en el horizonte a Vieto Rubido y enseguida Santiago González, ya lo hemos escuchado. Está ampliando, creo que llega a un acuerdo con Marlaska para ampliar en varios hangares la República de los Tontos. Yo creo que hay que ir a la parte de Mauritania desierta, porque la España vacía tampoco quiero que me la llenen de tontos, ya lo que nos faltaba.